muerte. Fue lo único que se veía a kilómetros a la redonda después de que esa criatura alada de 3 cabezas apareció. Planeamos algunos ataques contra esa cosa, pero lo único que conseguíamos era hacerle un poco de daño para después escapar de la zona y volver a nuestro refugio. No podemos hacer nada más, la raza humana. Los pocos titanes Apex que aún quedan se han tenido que refugiar ya que han planeado varios ataques en contra del ser de 3 cabezas. Lo único que pueden hacer después es retirarse tratando de mantenerse con vida. Mientras que yo solo me he mantenido al margen de todo, no he salido de mi titán en varios días y gracias a esto varios recuerdos de antiguos portadores han llegado a mi memoria. Vi cómo usaban a Godzilla para destruir familias enteras, vi cómo personas de todas las edades eran aplastadas o desintegradas por el aliento atómico. Al principio mientras me encontraba en las profundidades del mar pensaba en solo salir a pelear contra Eren, pero mis memorias como si se trataran de un virus empezaron a alterar mis sentimientos. Al principio pensaba en salir y poder ayudar a los otros titanes para que así los pocos sobrevivientes pudieran descansar, pero mis pensamientos cambiaron a querer eliminar a Eren para así yo pasar a estar al mando de los titanes para continuar con lo que se había iniciado hace años, pero esta vez por mi cuenta. Ya no me importaban las personas o mis compañeros de equipo con los cuales apenas tuve tiempo de hablar y llegar a conocerlos, pero solo sé que mataré a todo lo que se interponga en mi camino. Los titanes daban por muerto al poseedor de Godzilla, quien sería el único que podría plantarle cara al titán de 3 cabezas. Después de la derrota de Godzilla, los pocos que quedábamos subimos sobre los titanes aéreos y así nos transportamos a una isla que no estaba habitada por civiles, era un refugio para nosotros en alguna ocasión extrema como esta. Al llegar al lugar el grupo se dividió en bandos, unos querían escapar y dejar a las personas a su suerte mientras que el resto queríamos al menos hacer algo más por esas personas. De mi lado solo estaba la titán Muto hembra y Mothra, mientras que los titanes con Rodan Skullcrawler y Muto macho estaban pensando en dejarnos todo a nosotras. En cierta forma entendíamos el porqué de querer retirarse de la pelea. Sabían que no podrían hacer nada, pero cuando antes de que se retiraran de la zona decidimos entrar a las instalaciones y buscar algo de información que nos podría ser útil. Fue entonces que al revisar por casualidad en una de las muchas cajas encontramos algunos archivos. Era una información que podría llegar a ser nuestra salvación junto a la de muchos otros. Encontramos varios archivos donde se describía que Kon era uno de muchos titanes Apex Alpha, por lo que él podría llegar a plantarle cara a Eren y no solo quedarse observando desde lejos como había estado haciendo últimamente. Al obtener esta información comenzamos a hacer un nuevo plan para poder atacar a Eren y así poder deshacernos de él para siempre. Pasamos varias horas de ese día planeando y planificando cada movimiento y el cómo podría afectar esto, pero de igual manera usamos la poca información que habíamos podido recoger de Eren. La última vez que él logró una masacre similar estaba acompañado por Godzilla y en la forma que poseía en ese entonces era bastante frágil y por eso Godzilla estaba siempre delante para hacerle de escudo, pero esta vez estaba solo, por lo que nuestra única opción era la de emboscarlo desde varios puntos. Yo junto a el titán Muto hembra y Skullcrawler atacaríamos desde el frente mientras que Mothra y el titán Muto macho atacarían desde los flancos izquierdo y derecho para que desde arriba Rodan lleve a Kon para que salte sobre él y así someter a Eren y atacarlo con todo lo que tengamos. Una vez estuvimos listos con nuestra estrategia buscamos lugares donde poder descansar. Yo decidí quedarme un poco más en la habitación donde habíamos estado planeando todo ya que por muy cansada que estaba mi mente no dejaba de dar vueltas. Busqué entre las muchas cosas que habían en el lugar y encontré algo de comida por lo que saqué un poco mientras que sin pensar tomé un papel y lápiz y empecé a trazar cada movimiento que deberíamos de hacer hasta que en cierto momento cerré los ojos y empecé a ver varios recuerdos de mi vida, pero en cierto momento los recuerdos dejaron de ser míos y empecé a ver momentos que yo no he vivido en carne propia. Vi una memoria que fue lo que me hizo pensar en cómo eran las cosas antes. En el recuerdo veía cómo nuestros titanes avanzaban con dirección a Godzilla y Eren, pero por algún motivo la persona que poseía a mi titán en ese entonces sentía un gran dolor por lo que estaba haciendo.
Una batalla entre monstruos se desató, pero antes de terminar de ver esa memoria recordé algunos acontecimientos anteriores y ahí fue que entendí por qué esa persona se sentía así. Esa mujer estaba avanzando entre lágrimas para terminar con la vida de su pareja. Al ver eso recordé que por algún motivo cuando Alex despertó en la base yo estaba muy emocionada al punto de casi llorar de la emoción, pero no sabía el por qué y solo actué como si estuviera feliz por tener un nuevo compañero. Pero eran esos recuerdos que de alguna manera estaban felices de ver nuevamente al portador de Godzilla. En cierto momento volví a abrir mis ojos y tenía un sentimiento de nostalgia y de esperanza, no sabía por qué, pero parecía que algo podría cambiar nuestros planes. Al despertar igualmente noté que ya era de día, por lo que me levanté del asiento para salir unos minutos a observar el mar. Durante unos minutos pude volver a sentirme calmada. En ese pequeño lugar había encontrado una gran paz que me serviría para esa tarde. No sé cuánto tiempo habrá transcurrido, pero escuché a los chicos hablando y riendo un poco, por lo que pensé en acompañarlos. Al entrar en la habitación los encontré platicando sobre lo que habían soñado y al parecer no fui la única que pudo ver sus memorias de otros portadores. Estuvimos conversando un poco sobre el tema, pero al final terminamos dándonos discursos para honrar las memorias de nuestros compañeros caídos y una vez nos sentimos listos terminamos de comer y nos alistamos para emprender el viaje para terminar con Eren. Yo y la poseedora del Titan Skullcrawler emprendimos el viaje por mar mientras que los demás iban sobre Rodan. Mientras estábamos bajo el agua casi a mitad de camino tuve una extraña sensación por todo el cuerpo, como si algo estuviera por atacarnos, pero por más que buscaba no vi nada, por lo que pensé que podría ser alguna ballena tratando de escapar del lugar para ponerse a salvo. Una vez me volví a concentrar, continué con nuestro camino hasta llegar a la ciudad que Eren había escogido como base. Lo vimos a lo lejos descansando sobre un volcán, por lo nos movimos entre los escombros de los edificios para así escondernos y hacerles una señal a los que estaban volando. Cuando estos ya estaban cerca hicimos una señal indicando que empezaríamos con el ataque. La muto hembra saltó del lomo del muto macho para así transformarse y empezar a avanzar en dirección del demonio de 3 cabezas, al igual que la Titan Skullcrawler, mientras que yo cargaba mi aliento atómico para después lanzarlo al pecho de Ghidorah haciéndolo caer, a lo que el muto macho y Mothra aprovecharon volar sobre él y golpearlo fuertemente en lo que nosotros llegábamos, pero la criatura alada fue más astuta y se recuperó rápidamente de los impactos y emprendió el vuelo para atacarnos desde el aire como había hecho en veces anteriores, pero lo que él no se esperaba era que sobre él estaban Rodan y Kon, por lo que este último, cuando estuvo listo, saltó y se transformó para caer sobre Ghidorah, logrando desestabilizarlo para que así Kon, usando su endurecimiento de las manos, creó su hacha y empezó a golpear con todas sus fuerzas en distintas partes del cuerpo de su adversario, pero este, al ser de mayor tamaño y tener más extremidades, rápidamente logró invertir los papeles, mordiendo los brazos de Kon para después elevarse un poco y usando su cuerpo aplastó el cuerpo de Kon para después arrancarle ambos brazos. Tardaría bastante en regenerar los brazos, por lo que todos empezáramos a avanzar mientras que Mothra, Rodan y el Titan Muto macho se arrojaban en el lomo de Ghidorah para evitar que emprendiera el vuelo, mientras que la muto hembra y la Skullcrawler atacaban las cabezas para que después yo contraataque con mi aliento atómico, pero esa criatura era bastante poderosa y nada de lo que estábamos haciendo parecía tener un efecto sobre él. A lo lejos podíamos ver a Kon alejarse un poco para regenerar sus brazos, pero algo parecía evitar que lo haga. Nos distrajimos unos míseros segundos y todo se fue al diablo. Ghidorah, usando 2 de sus cabezas, mordió a Rodan y al muto macho lanzándolos por los aires, mientras que Mothra hacía todo lo que podía, pero esa cosa comenzó a cargar sus rayos, pero esta vez los liberó por todo cuerpo, haciéndonos un gran daño a todos e igualmente lanzarnos lejos de él para que así él empezara con su masacre. Todos parecíamos habernos rendido, por lo que simplemente nos quedamos ahí sin hacer nada. Pero fue entonces que, antes de ser asesinados por esa cosa, que desde el mar una poderosa ráfaga azul impactó al demonio de 3 cabezas haciéndolo caer, mientras que a lo lejos se escuchaba un poderoso rugido que no creí volver a escuchar.
A lo lejos pude escuchar cómo la ciudad temblaba por el combate del que estaba siendo testigo, por lo que mi instinto me llamó a unirme a esta pelea. Mi mente apenas existía, ya solo era una pequeña parte de Godzilla. Emprendí mi camino hacia la batalla, no, hacia mi victoria. Pude ver cómo los titanes que habían sobrevivido estaban atacando a mi rival, por lo que empecé a cargar mi aliento atómico, pero antes de poder atacar esa cosa liberó una gran carga de electricidad por todo cuerpo, dejando bastante heridos a los demás, por lo que con el paso libre salí del agua para lanzar mi aliento y así anunciar mi llegada con poderoso rugido. Los pocos titanes que no estaban noqueados por el ataque de Ghidorah levantaron sus cabezas y con su mirada parecían que agradecían mi llegada, pero yo solo tenía un objetivo: deshacerme de Ghidorah para siempre. Ambos intercambiamos rugidos para comenzar a avanzar el uno al otro hasta impactar de lleno con el otro, creando una onda expansiva por nuestras fuerzas. Ghidorah trató de emprender el vuelo para atacar desde arriba, pero antes de que hiciera tal cosa yo lo agarré con la mandíbula para después azotarlo contra el suelo para aprovechar y atacar a una de sus cabezas. Con sus otras dos cabezas trataba de quitarme de encima, pero usando uno de mis pies las aplasté para así aplastar el cráneo de esa cabeza con mi mandíbula para después arrancarla del cuerpo. Lo que quedaba del cuello de esa cabeza, en vez de regenerar una nueva, empezó a cristalizarse, ya que esa parte del cuerpo había muerto, por lo que ya sabía con qué seguir atacando, pero cuando quise morder la siguiente cabeza, fui atacado por sus rayos de calor, haciéndome caer y dándole tiempo a esa cosa de ponerse de pie para contraatacar. Los pocos titanes que seguían en pie atacaron de frente a Ghidorah, lo que me dio tiempo de volver a ponerme de pie y, aprovechando que estaba distraído, ataqué por la espalda mordiendo una de sus alas, pero no había notado que estaba cargando sus rayos, los cuales impactaron de lleno en la titán Mothra, desintegrando su cuerpo completamente. Nuevamente fui arrojado por Ghidorah, pero antes de mi contraataque la titán Skullcrawler saltó sobre el demonio de tres cabezas, pero ella no pudo hacer nada y terminó siendo aplastada por esa criatura. La titán como Dodiprax y Rodan atacaron con sus alientos para derribar a Ghidorah y logrando así causarle una gran quemadura en su abdomen, pero apenas me volví a levantar ambos titanes ya estaban nuevamente en el suelo. A lo lejos se escuchó un poderoso rugido del titán con que volvía al comandante. De un salto levantó su hacha sobre su cabeza y mientras rugía impactó de lleno en el cuerpo de Ghidorah, dejándolo tirado en suelo unos momentos. Miré fijamente a Kong para así empezar a atacar juntos a Ghidorah, pero este había cargado sus rayos nuevamente y con ellos impactó a Kong, dejándolo noqueado, por lo que yo aproveché y corrí en su dirección para morder el cuello de una de las cabezas, pero antes de lograr arrancarlo la otra cabeza mordió uno de mis costados y así la otra igualmente me mordió para así empezar a absorber la sangre del titán. Aproveché la oportunidad y cargué el aliento atómico y lo lancé en el pecho de esa cosa, logrando así que me soltara para después con el aliento atacar donde le había dejado una gran herida en el cuello y así lograr arrancarlo. La criatura estaba a punto de ser derrotada, por lo antes de que emprendiera el vuelo lo agarré y lo tiré al suelo para después, usando una de mis patas, aplastar su pecho y para escuchar como sus huesos empezaban a crujir, y así cuando estuve por destrozar su pecho empecé a cargar nuevamente el aliento atómico para apuntarlo a la última cabeza, la cual quedó completamente desintegrada. Ya estaba hecho, lo había logrado asesinar por fin y ahora nada ni nadie me quitaría mi mando sobre todos los titanes. El cadáver de Ghidorah empezó a convertirse en humo, al igual que con los otros titanes que habían caído en batalla, mientras que después de tantas horas de pelea el sol volviera a salir, pero esta vez con un nuevo Apex como alza. Los pocos titanes que quedaron empezaron a acercarse poco a poco hasta rodearme, por lo que con un rugido reclamé mi... vida y sin embargo peores días aún siempre pueden llegar. Los golpes de aquella puerta ahora solo nos recuerda el más horrible y cruel día en el que se nos condenó. Quienes del ayer solo se quejarán, son los enemigos que voy a exterminar. El destino nunca nos dejaba
batalla